Hola, te habla Esther Morales y este video es para hacer dos ejercicios de cálculo de frecuencia, de la tabla de frecuencia. Y vamos, los dos ejercicios que vamos a trabajar es de datos agrupados y no agrupados. Vamos a recordar entonces algo, que nosotros podemos tener los datos y los podemos organizar de dos formas. Podemos organizarlos como datos agrupados y podemos organizarlo como datos no agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Voy a poner la cantidad de datos, ¿ok? La cantidad es la que hace, cantidad de datos es la que hace que esto sea distinto. ¿Y qué habíamos dicho que era cuánto podría ser la cantidad de datos agrupados? Bueno, mayor que 30, y los no agrupados podemos ponerlos menor o igual a 30. Eso depende también de los programas que estemos utilizando para hacerlo, porque si lo vamos a hacer manual, 30 es un número bastante adecuado, pero si lo vamos a hacer con un procesador, una hoja de cálculo, pues entonces 30 no es muy fácil para manipularlos, ¿no? Y pudiéramos hacerlo siempre no agrupados si tengo más de 30 datos. Sería interesante tener o transformar estos ejercicios a una hoja de Excel. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que pudiéramos estos ejercicios que estamos haciendo manual, poderlos también aprender en una hoja de Excel? Entonces, si eso es factible, si eso también les gustaría aprenderlo, pues yo voy a poner una encuesta la próxima semana para que puedan responder si les gustaría aprender este tipo de información también en Excel. La mayoría de las medidas de estadística se pueden obtener en Excel porque hay programas específicos para calcular datos estadísticos, medidas estadísticas, pero el Excel tiene esa opción también. Entonces, es práctico que pudiéramos, por lo menos las partes básicas, que son las próximas clases que vamos a ver, poderlas también trabajar con Excel. Bien, entonces, dependiendo de la cantidad de datos que tenemos, nosotros podemos tener datos agrupados y datos no agrupados. ¿Qué hacemos en los datos agrupados? En los datos agrupados tenemos que hacer o definir las clases o unos intervalos. Eso lo tenemos que definir. Y esos intervalos son los que me van a permitir agrupar los datos. Muy diferente cuando no tenemos los datos agrupados, porque solamente tenemos los datos en la tabla, ¿sí? Y cuando lo tenemos organizados de manera no agrupados, podemos saber cuántas veces se repite ese dato. Por ejemplo, en este ejercicio que vamos a hacer aquí, tenemos el 18 como un dato, 18. Y en esta agrupación de 27 datos podemos contar cuántas veces está 18 y podemos decir que 18 está 6 veces. ¿Sí? ¿Qué pasa con los datos no agrupados? Cuando definimos las clases o intervalos, por ejemplo, que tenemos un intervalo entre 16 y 20, por decir algo, ¿ok? Entre 16 y 20. ¿Qué va a pasar entre 16 y 20? Sobre todo si pongo dos corchetes. Bueno, que en este intervalo existen los datos 16, 17, 18, 19 y el 20. Entonces, en esta agrupación de 27 datos, si yo lo voy a hacer por no agrupados, yo tendría que en este intervalo de 16 a 20 especificar un número aquí que me indica la totalidad de las veces que está 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, ya yo sé que 18 está 6 veces. Supongamos que el 16, vamos a cambiar aquí de color, un amarillo. Supongamos que el 16 está 5 veces, que el 17 está 2 veces, que el 18 está 3 veces. Bueno, dijimos que 6, ¿verdad? Vamos a mantenernos en ese numerito.
que el 18 está 6 veces, que el 19 está 3 veces y que el 20 está una vez. Entonces, 5, 16 más 2, 17 más 6, 18 más 3, 19 más 1, 20 me estaría dando 17, que sería el número que iría aquí en la columna de frecuencia. ¿Estamos claros? Es muy distinto entonces aquí porque aquí yo estoy viendo claramente que el 18 se repite 6 veces. Este 17 lo que me dice es que hay 17 datos en un intervalo de 16 a 20, pero no puedo saber cuántas veces o cuáles son los números que están ahí y sí puedo saber los números que están ahí porque no, lo sé si veo los datos, por supuesto, pero si yo digo de 16 a 20, bueno, son números que están de 16 a 20. Supónganse, vuelvo a repetir aquí, supónganse que no me dan los datos. Eso puede suceder, que no me dan los datos, sino que solamente me dan la clase. Si me dan la clase del 16 a 20, no puedo saber cuáles son los números que están de 16 a 20, porque no me están dando la base original de datos, ¿ok? Solamente me dicen, mira, hay un intervalo de 16 a 20 y ahí hay 17 números o 17 datos. No podemos saber si esos 17 datos corresponden a un solo número, 18 o al 17 o al 20, ¿sí? O si ese 17 datos corresponden a 3 números o a 4 números. Eso no lo podemos saber si no me dan la base de datos completa, es decir, este recuadro que está aquí. ¿Estamos claros? Bien, entonces este primer ejercicio creo que no sé si me expliqué, no sé si queda un poquito más claro. Una vez que yo tengo esto claro, entonces puedo definirlo. ¿Cuándo voy a utilizar datos no agrupados? Bueno, cuando tenga datos menores de 30. ¿Cuándo voy a utilizar datos agrupados? Cuando tengas más de 30, ¿sí? Ok, entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Que dice, luego de aplicar una prueba de matemática a 27 alumnos, el resultado fue. Este problema se parece mucho al número 5 de la guía. Lo iba a considerar, de hecho lo tenía anotado, pero después desarrollé este, que es distinto, entonces para que ustedes puedan hacer el 5. Pero voy a hacer exactamente lo mismo que tendrían que hacer en el 5, ¿sí? Entonces tenemos 27 datos. Aquí está, 27 datos. Como ya me están diciendo que n, que es el número de datos, es 27, pues entonces esto implica que yo debo hacer una tabla de frecuencia de datos no agrupados. A ver, ¿pudiera hacer una tabla de datos agrupados? Por supuesto que sí, por supuesto. Siempre vas a poder hacerla, siempre, ¿ok? Entonces, aquí entraría la diferencia. ¿Y cuánto sé entonces? Bueno, dependiendo de los números 30, si no se te especifica nada, pues, y se te hace más fácil hacerla como intervalos no agrupados, pues hágala. Debe dar exactamente los mismos valores, pero también depende mucho de las preguntas que le estén haciendo. Bien, entonces vamos a hacer una tabla de datos de frecuencia de datos no agrupados. Para eso, entonces, comenzamos nuestra tabla definiendo nuestras columnas, que la primera es la columna de datos, después viene la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite el dato, después viene nuestra frecuencia de proporciones, que es el número de veces que se repite el dato entre la totalidad de datos, mi frecuencia porcentual o frecuencia relativa, que entonces es la de proporciones multiplicada por 100, y la frecuencia acumulada. Vamos entonces ahora con nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Los datos son los números que tengo aquí. Tengo 20, tengo un 14, hay 15, 16, hay 18, hay 19. ¿Cuál es el menor? 14. Entonces ponemos aquí 14. ¿Cuál le sigue? 15. ¿Qué más le sigue? 16. El otro, 17. ¿Hay 18? Sí. ¿Hay 19? Sí. ¿Y hay 20? Sí, hay 20. Muy bien. Entonces aquí se termina nuestra tabla. Vamos a acomodar aquí un poquito esto.
Bien, ahora ¿qué nos toca? Nos toca ir contando y hay una técnica de conteo que es simplemente ir tachando, ¿sí? Si yo tengo aquí el 20, pues entonces yo voy diciendo 1, 2 y voy verificando y no hay más. Hay solamente 2 20 aquí. Ajá. Puedo irlos tachando, los puedo ir poniendo con circulito. Aquí hay un 14, entonces aquí le hago una raya aquí, 1, 2, ¿hay más 14? No hay más 14, hay 2. Y así voy sucesivamente con cada uno de ellos. Para el video en este momento y cuenta, si ya tienes anotado el ejercicio en tu cuaderno, pues entonces para el video en este momento y llena la tabla y después dejas otra vez correr el video y lo que haces es comparar. Eso es lo que normalmente hacemos en la clase. En la clase un alumno puede ser de dos maneras. Puede ser un alumno pasivo, que es aquel el que se sienta y espera que el docente haga el ejercicio, o puedes hacer un alumno activo, que si ya entendiste la teoría, pues cuando hay ejercicio, tú te pones a hacer los ejercicios y después lo que haces es comparar y si consigues alguna diferencia es cuando tú levantas la mano y puedes decir, profe, ¿por qué ese número que está ahí es diferente? A mí me dio 4 y ¿por qué a ti te dio 3? Y entonces ahí podemos entonces hacer la comparación. Pero siempre es una decisión de cómo eres como alumno. Si eres un alumno activo o eres un alumno pasivo. Si eres un alumno activo, en este momento para el video y completa la tabla. Si todavía no has entendido y quieres ver la explicación, entonces dale. Pero también es muy importante el hecho de que aprendas a equivocarte. Te puedes equivocar y es totalmente válido. En este ciclo, en este año 2020, todos los coaches dicen que es importante que tú fracases, vamos a ponerlo entre comillas, porque eso te va a permitir a ti tener estrategias para poderte levantar, saber qué cosas no se hacen de esa manera y seguir adelante. ¿Sí? En este caso no vamos a hablar de fracaso, en este caso vamos a hablar de errores, de que te equivocas, ¿ok? Entonces, aprende a equivocarte, no temas equivocarte para después decir, ah, eso no es así. Y como muchas veces le he dicho, cuando tú haces un intento, no importa si es el correcto o el correcto, cuando tú haces un intento, en tu cerebro se crea un camino neuronal. Eso es muy bueno que se produzca. Bien, entonces, una vez que ya contamos, tenemos aquí 315, 516, 817, 618 y 419. Cuando tú sumas tus frecuencias, aquí te tiene que dar 27. Pero creo que no tenemos 27 alumnos. Déjame contar aquí que estoy viendo esto. Aquí dice 27, pero no hay 27 notas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Claro. Aquí hay 30. Listo, no pasó nada, me equivoqué. Ajá. Puse aquí 27 y cuando empecé a poner los números se hicieron 30. Bien, listo, no pasa nada. Sumamos y dio 30. Bien, tenemos 30 alumnos, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros interpretar de esta primera columna de frecuencia? De frecuencias. Bueno, que de 30 alumnos que presentaron la prueba, 2 sacaron 14, 3 obtuvieron 15 puntos, 5 obtuvieron 16, 8 obtuvieron 17, 6 obtuvieron 18, 4 obtuvieron 19 y 2 obtuvieron 20. Esa es la manera de analizarlo, de describirlo, ¿sí? Eso es lo que significa ese número de frecuencia. Bien, vamos entonces ahora a calcular nuestra frecuencia de proporción que dijimos que se calculaba era tomando el valor de la frecuencia y dividiéndola entre la totalidad. Es decir, que una frecuencia de proporciones
es, por lo menos para el de 14, voy a poner aquí, para la nota de 14, es 2 entre 30, ¿sí? Aquí es muy importante tomar todos los decimales para que después, cuando sumemos, recuerden que esto nos tiene que dar 1. Entonces, 2 entre 30 es 0,0667. Así que aquí va otra vez 0,0667. ¿Por qué? Bueno, porque estoy dividiendo 2 entre 30 también, ¿ok? Bien, entonces 3 entre 30 es 0,1 y voy a poner todos los ceros porque recuerden también que todos los números en estadística y en matemáticas, si yo pongo un número con 4 decimales, pues todos los demás números tienen que tener esos mismos 4 decimales. Fíjense que esta columna, como todos son enteros, no pasa nada, todos son enteros. Pero en esta columna, como somos decimales, entonces todos deben de tener la misma cantidad de decimales. Entonces aquí son 1667, el 8 es 0,2667, el 6 es 0,2000 y el 4 es 0,1333. ¿Ok? La frecuencia porcentual entonces es multiplicando la de proporciones, la frecuencia porcentual es la frecuencia de proporciones por 100. ¿Ok? O sea, 2 lugares, corro la coma, 2 lugares, así que esto es 6,67, esto es 1, 2, un 10%, un 16,67, un 26,67, 26,67, 20%, 13,33 y 6,67. Cuando sumemos esto nos tiene que dar 100%. Muy bien. ¿Cómo se interpreta esta columna de frecuencia relativa o frecuencia porcentual? Bueno, que del 100% de los alumnos que presentaron la prueba de matemática, 6,67 obtuvo 14 puntos, lo que representa 2 alumnos. El 10% de la totalidad de los alumnos sacó 15 puntos, lo que representa 3 alumnos. Así se escribe, así se debe de escribir. El 16,67% obtuvo 16 puntos, lo que representa 5 alumnos, ¿sí? Entonces yo puedo interpretar esta información que me están dando desde el punto de vista de cuántos alumnos obtuvieron las puntuaciones o desde el porcentaje dependiendo de la totalidad y cuántos alumnos representa. Vamos a calcular nuestra frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, recuerden que este primer número se repite y luego hay que sumarle el segundo, a este hay que sumarle el tercero, a este valor se le suma el siguiente, a este valor se le suma 16, a este valor se le suma 4 y a este valor se le suma el último y el último valor, que es 30, debe coincidir con la totalidad de los datos que tenemos, ¿sí? Si nos preguntan, aquí dice, por ejemplo, ¿qué porcentaje de alumnos ha obtenido una calificación menor o igual a 16? Bueno, aquí está 16. ¿Qué porcentaje? Entonces, si yo tengo que 16 obtuvo 16 puntos, 10, 15 y 6, 14, yo debería sumar estos 3 porcentajes y eso me representa los porcentajes o el porcentaje de alumnos que obtuvieron de 16 para abajo, incluyendo 16. ¿Correcto? Bien. Si me dicen, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que ha obtenido una calificación de 18 puntos? Bueno, simplemente miro aquí y digo que es un 20%. Ok, ahora vamos a hacer nuestro gráfico de frecuencias. Entonces, en el eje vertical se colocan las frecuencias absolutas, que es esta primera columna. Y en el eje horizontal se colocan los datos. Entonces, nuestros datos son 14 y yo esto aquí no necesariamente puede ser que lo ponga en 0. Yo puedo decir que esto es 14, 15, entonces a lo mejor este es 13, pues. 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, 14 tiene una frecuencia de 2. Ah, bueno, voy a poner aquí 1 y 2.
Entonces hago una barrita que tenga esa altura de 2 unidades. ¿Sí? No agarro todo este segmento desde 14 hasta 15, sino que agarro una pequeña barrita alrededor del 14. El 15 tiene una frecuencia de 3, así que esto debe ser 3. Si esto es 2, entonces el 15 está por aquí. Cuando nosotros hacemos un gráfico de frecuencia, las barras no están juntas, porque las que están juntas, pegadas, es el histograma. De todas maneras, en el problema siguiente, las barras van a quedar juntas y entonces va a parecer mucho a un histograma. El 16 tiene 5, entonces este es 3, este es 4 y este es 5. Entonces me vengo por aquí y hago entonces mi barrita y aquí está. Este es el 5. Vamos ahora con el 17 que tiene 8. 5, 6, 7 y 8. Es la barra más alta. En la clase que vamos a tener el lunes, que vamos a empezar a ver medidas de tendencia central, que estaba pautada para dentro de 3 semanas, pero yo creo que ya con este ejercicio se puede cubrir esto y bueno, vamos a adelantar. Yo creo que sí, yo creo de todas maneras. Voy a poner entonces una encuesta, ya llevo 2 encuestas, ¿verdad? Una encuesta es para decir si estamos claras con la duda y la otra encuesta no me acuerdo, me va a tocar ver el video. Ok, el dato número 18, el puntaje número 8 tiene 6. Es que no anoté eso, no lo tenía en mi libreto, lo de las encuestas, esto está surgiendo en este momento. 19,4, 19,4, aquí. Y 22. Y 22. Qué bello quedó este gráfico. Ahí tengo mi gráfico de frecuencia, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí que es notas, ¿sí? Frecuencias en función de las notas. Ese es el gráfico que tenemos aquí. ¿Preguntas? Yo creo que con esto debe quedar claro la información que inclusive podemos tener de este gráfico, cómo lo podemos interpretar, cómo podemos sacar información de ahí y hacemos nuestro gráfico. Más adelante vamos a ver esta figura tan interesante que se formó aquí, bueno, ya casi en las últimas semanas, pero vi que estaba publicado para las últimas semanas y quizás lo quiera adelantar un poquito más porque es un tema muy importante esta figura que se forma aquí, que lo hice justo para que ustedes vieran, porque esto es muy importante, no nos vamos a desligar de estos ejercicios porque la clase que viene, quizás probablemente les diga, vamos a buscar el ejercicio que está en el video tal y a ese ejercicio vamos a hacerle ciertos cálculos, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar al otro ejercicio. En este ejercicio se entrevistó a 50 personas para conocer la cantidad en litros de refresco de cola que beben al día. Los resultados se presentan a continuación, son todos estos que están aquí, ¿sí? Con ellos construye una distribución de frecuencia y su gráfico de frecuencia. Como tenemos 50 personas, aquí sí hay 50 datos, ¿ok? Y el enunciado sí está acorde. 50 personas y 50 datos, pues nos toca hacer una tabla, voy a poner por aquí, una tabla de frecuencia de datos agrupados. Y cuando dicen entonces datos agrupados, tenemos que hacer unas clases. Y comenzamos con nuestro procedimiento. Tenemos el número de datos son 50. Entonces, si tengo 50, yo voy a utilizar la fórmula 2 a la K para encontrar un valor de K que me dé un valor mayor que 50 y que me permita definir cuántos intervalos tengo. Ese K es 6. 5 no puede ser porque 5 es 32. Entonces, 2 a la 6, eso da 64.
Y como 64 es mayor que 50, entonces esta cantidad de intervalos, y acá lo que me da es el número de intervalos o el número de clases que voy a utilizar, debe ser suficiente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora buscamos, no quiero usar mucho la pizarra, la lectura menor, que en este caso es 0, y la lectura mayor, que en este caso es 1,65. 1,65. Y calculamos ahora nuestro ancho de intervalo, que lo habíamos llamado I por el intervalo, ¿verdad? Entonces 1,65 menos 0 dividido entre 6. Y eso nos está dando 0,2750. Esa es la anchura del intervalo. Entonces vamos a construir nuestra tabla. Vamos a ver si me queda todo en esta misma pantalla. Aquí vamos a poner nuestra clase. Aquí vamos a colocar nuestra frecuencia de proporciones, nuestra frecuencia de porcentaje y nuestra frecuencia absoluta. Entonces, la clase, vamos a comenzar con un intervalo cerrado del lado izquierdo y el número más pequeño que es 0. A 0 le voy a sumar el ancho del intervalo, que en este caso entonces me da 0,2750. ¿Sí? Ok, el otro intervalo comienza con 0,2750. A ese valor de 2750 le voy a sumar otros 2750, 0,2750, y me va a dar 0,55. Estoy dejando este extremo, entonces el extremo derecho abierto. Recuerden que si está abierto es porque este número no está ahí. El otro intervalo es 0,55 y a 0,55 le sumo el ancho del intervalo y eso me da 0,825. A 0,825 le sumo el intervalo 2050 y les da 1,100. A 1,100 le sumo 2750 y da tanto como 1,375. A 1, a 1, ¿cuántos intervalos llevo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tienen que ser? 6. Aquí está, 6. Entonces, a 1,375 le voy a sumar el intervalo, que es 0,2750, y da 1,65. Y como 1,65 es nuestro mayor dato, bueno, entonces tiene que estar cerrado. Cuando este extremo no es ninguno de los valores, no es el valor mayor, sino que es un poco más grande, pues ese intervalo es abierto, no es cerrado, ¿ok? Porque ese número no está dentro de los datos, entonces es abierto. Tampoco pasa nada si yo lo pongo cerrado, porque cerrado significa que ese dato lo voy a tomar en cuenta, pero ese dato no está, entonces tampoco pasa nada. Muy bien, entonces nuestra tabla termina hasta este punto. Vamos a restaurar aquí. ¿Y qué te corresponde ahora? Empezar a contar. Pero ¿qué hay entre 0 y 0,2750? Pues ahí, déjenme borrar estos círculos que puse aquí. En ese intervalo, lo único que hay, porque miren nuestros valores son 0, 0,33, 0,99, 1,32 y 1,65. Estos son todos nuestros valores que se repiten muchas veces. Y aquí está el 0,66. ¿Sí? Estos son los valores que siempre se repiten. Entonces, entre 0 y 0,2750 solamente está el 0, porque el 0,33 no está aquí. El 0,33 está en este intervalo. Entonces, aquí está el 0. En este está el 0,33, en este está el 0,66, en este está el 0,99
en el otro está 1,32 y en el último 1,65. Esto no siempre es así. Esto dio muy particular en este problema, que un tipo de dato, o sea, en cada intervalo nos quedó un tipo de dato, un solo tipo de dato. Eso no siempre ocurre así. Fíjense que si ustedes quieren hacer el ejercicio anterior como uno de clase, háganlo y van a ver que de repente les quedan dos datos dentro de un intervalo, ¿sí? Entonces eso no ocurre así. Bueno, entonces comiencen a contar, hagan el ejercicio de contar, no les pasa nada, no se lo copien, cuenten cada uno de los ejercicios, eso le permite fijar su, practicar su observación, enfoque, si están contando bien, o sea, todo tiene un sentido. Entonces, yo ya los tengo contados, por supuesto, yo hice el ejercicio, yo sí hice el ejercicio. Entonces, se los puedo escanear y ponérselo para que ustedes lo vean, pero ya yo conté. ¿Me equivoqué? Sí. ¿Y cómo supe que me había equivocado? Porque cuando sumé, no me dio 30. Porque aquí da, no 30, no, 30 era el anterior. 50, no me dio 50, sino 48. ¿Sabe qué fastidioso? Eso, que después que tú has contado y marcado todos los números y sumas la frecuencia, no te da 50. ¡Uy! Porque entonces tienes que empezar a ver cuál es el que tiene el error. Y nada, tienes que empezar a contar del principio otra vez. Entonces, si uno lo hace cuidadoso, yo hice un cuadrito, y empecé a contar uno por uno, me faltaban dos datos, uno en el primer intervalo y uno en el último intervalo. Murphy, pues empezando y finalizando. Entonces a ustedes también le pasa, pero hay que practicar, ¿sí? Hay que practicar eso. Bien, entonces ahora dividimos 7 entre 50, 2 entre 50, 6 entre 50, 11 entre 50, 4 entre 50, 10 entre 50 y obtenemos nuestra frecuencia de proporciones. Por lo tanto, tenemos aquí 0,14, 0,24, 0,12, 0,22, 0,08 y 0,20. Multiplicamos por 100, 14%, 24%, 12%, 22, 8 y 20. Esto debe dar 1, esto debe dar 100 cuando lo sume. Frecuencia absoluta, repito el 7, al 7 le sumo el 12, al 19 le sumo el 6, a 25 le sumo el 11, por eso estoy acumulando, acumula significa que voy sumando, a 36 le sumo el 4 y al 40 le sumo el 10, 50. Y este número siempre coincide con la totalidad de los datos. ¿Cómo hacemos entonces nuestro diagrama? Vamos a cambiar el colorcito y entonces esto es nuestro diagrama de frecuencia. Seguro que ya están diciendo, ¿cómo hace para que te quede esa línea derechita? Práctica y mucha pasión a hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, nada, aquí voy a definir que este es 0 y voy a definir las clases, ¿verdad? Tenemos desde 0 a 0,2750. El otro valor es 0,55. El otro extremo es 0,825, 1,100, 1,375 y el último que es 1,65. Listo. Y aquí vamos a poner nuestras frecuencias que son desde el mayor número es hasta 12. Entonces, bueno, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hermoso. 12. ¿Ok? 2, 6, no. 1, 3, 4, ¿no? Aquí hay un 4. Después 6, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10. Hay un 11 y un 12. Muy bien. Y bueno, vamos a cambiar de colorcito aquí. La primera barra, que es de 0 a 0,2750, que contiene solamente datos de 0, tiene 7 de frecuencia. Así que este señor va aquí.
Entonces aquí sí es el ancho, porque el intervalo es desde 0 hasta 0,250. Así que tengo esta barra aquí. ¿Sí? Viene otra barra. No, amarillo no, porque ya usamos amarillo. Vamos a ponerlo rojo. La otra barra es de 2750 hasta 550. Son 12. Es la barra más alta. Entonces está aquí y el extremo. Entonces sí se parece aquí un histograma, porque las barras están pegadas. ¿Sí? Bien, muy bien. Ahora vamos con 6. En la otra barra, 6. ¿Qué es esta que está aquí? No, esta que está acá. Una barra un poquito más pequeña. Hermoso. Agarramos, ¿qué color? Vamos a agarrar blanco, amarillito para el otro que es 11. Por aquí. Entonces continúo esta barra aquí y subo esta barra. Y ahora le hago las rayas en el otro sentido. 11, 4. Vamos aquí a acelerar esto porque nos van a agarrar los nazarenos. 4 aquí. Y la última, este azul amor no se ve, es 10. Aquí está. 10. Ay, qué hermoso. Listo. Este es mi diagrama de frecuencia, que en el caso de clases las barras quedan pegadas, ¿verdad? Quedan junticas, una pegadita de la otra, entonces pudiera ser un histograma, lo que llamamos un histograma de frecuencia. Bien, entonces espero que les haya quedado un poquito más claro cómo se hacen este tipo de problemas. Ya entonces vamos a tener la asignación de esto. ¿Qué puedo preguntar? Hemos hablado de tipo de muestreo, hemos hablado de frecuencia, hemos hablado de tipos de datos, tipos de variables. La próxima semana vamos a comenzar a hablar de medidas de tendencia central. Y ya viene un examen que incluye estas 3 unidades, ¿sí? Estas 3 unidades. Incluye la introducción a la estadística, las medidas y variabilidad, incluye medidas de tendencia central, porque las medidas de tendencia central se basan en las frecuencias absolutas, ¿sí? En este tipo de tablas es lo que me permite encontrar las medidas de tendencia central. Entonces, vamos a trabajar medidas de tendencia central de datos agrupados y no agrupados en la próxima clase que será publicada el lunes. ¿Les habló? No les he hablado todavía. En la próxima pantalla. Les habló Esther Morales de la profematemática.com en estas clases especiales de cuarentena, de pandemia, de educación a distancia. Si no has visto los videos anteriores, pues pulsa aquí para que veas el video anterior, y si quieres ver la serie, pulsa abajo. Si no te has suscrito a mi canal, este es el momento de suscribirte y de activar las campanas, porque en estos días sí voy a subir videos todos los días, pero no siempre subo video todos los días. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.